yo soy Cristian López, ella es mi preparadora, que es Vanessa, y estoy en el programa de ECATIC. Bueno, soy Vanessa, la preparadora laboral de Cristian. Cristian es de Concello de Barreiros y está en un taller de empleo de carpintería y está dentro del proyecto ECATIC. ECATIC es una herramienta a través de ordenador o de iPad. En este caso utilizamos la versión web para trabajar con él. Nosotros tenemos nuestra delegación de FEACES en la ciudad de Lugo y él vive en Barreiros y el taller de empleo se hace en Lourenzano. Entonces ha ayudado a mantener contactos continuos con él. A través de la herramienta se van trabajando competencias transversales de comunicación con compañeros, gestión de emociones o cualquier otra solución a un problema determinado que él pueda tener. En este caso, nuestro trabajador tiene un nivel de autonomía muy elevado. La verdad que esto está muy bien porque ECATIC me está ayudando bastante a los tratos con los compañeros, a aprender cosas nuevas, como por ejemplo con una tarima, que por ejemplo no he puesto una en mi vida, y aunque sea por vídeos, a la distancia, también estoy más en contacto con ellos y sé que tengo un gran apoyo por su parte. También decir que en este caso la plataforma no se ha utilizado tanto para trabajar las tareas propias del puesto, aunque sí algunas, o temas como prevención de riesgos laborales, debido a que no hay una estructura cerrada, de una rutina diaria cerrada del trabajo que van a desempeñar, sino que va un poco en función de la carga de trabajo que va llegando o cómo van sacando adelante las tareas que tienen pendientes. Entonces, por ese lado, Miguel, que es el jefe del taller, pues va comentándonos un poco también el ritmo de trabajo y la capacidad de aprendizaje de Cristian y todas las tareas que van desarrollando. Este é o segundo obradoiro que se fai aquí en Lorenzana e, temos a Cristian que, estamos intentando enseñarlle un oficio. Dentro do que é o oficio é moi complicado aprendelo con unha persona das súas características, non? Pero, vaise defendendo, vai aprendendo, vai tendo unhas responsabilidades, tampouco estamos sempre encima del, procuramos deixalo ao aire del, que vai facendo, que vai acollendo alguna iniciativa, pouco máis. Bueno, decir que en todo momento se trata de fomentar también los apoyos naturales del propio puesto de trabajo y a través de Miguel, que es su jefe de taller, es el que nos pone un poco en comunicación y tratar de espaciar de esa manera los apoyos propios del puesto de trabajo y del preparador laboral. Como en todos los trabajos, siempre hay un jefe y te da unas responsabilidades, que yo en este caso es apagar las luces y guardar un poco el material, pero la verdad que me hace sentir lleno porque es una responsabilidad más que realmente siento para mí, no tanto por el trabajo sino para mí, porque me hace sentir capaz de estar en un trabajo y no irme a las 2 horas. Podemos dar un bien tirando notable e ao final do curso se supón que lle vamos a entregar un diploma dicíndolle que é carpinteiro, que poderá ir traballar a calquera empresa con